Hey, hola buenas, soy David y aquí os traigo la quinta entrega de críticas de dibujo. Posiblemente hacer críticas de dibujo sean los vídeos que más me gusta hacer o de los que más me gusta hacer, y me alegro de por fin traeros la quinta entrega porque ya hacía tiempo que no lo subía. El dibujo de hoy es de un usuario de DeviantArt que se llama Kilik. Este usuario no habla español, así que esta vez he subtitulado el vídeo a inglés. Es algo que lleva bastante tiempo, pero bueno, si veo que va llegando a más gente y cada vez llega más gente al canal de habla inglesa también, entonces me plantearé si subtitular todos los vídeos en el futuro o al menos la gran mayoría. Por ahora voy a hacer la prueba con este y con alguno más. El dibujo es un dibujo hecho a lápiz que tiene como protagonista a Geralt de Rivia, que es el protagonista de los videojuegos The Witcher. Y voy a hacer aquí un paréntesis, un pequeño off topic para dejar de hablar de dibujo por un momento y hablar de videojuegos. The Witcher 3, que es la última entrega de esta saga, tiene bastante buena pinta. Y realmente quería hablar de mis preferencias a la hora de jugar videojuegos ahora y en el pasado, porque me he dado cuenta de que si este videojuego hubiese salido cuando yo tenía 16 o 18 años, posiblemente lo habría exprimido a tope, lo habría jugado de pe a pa, le habría echado sus 200 horas o las horas que fuesen necesarias y lo habría jugado sin pensármelo. Pero hoy en día ni siquiera lo he probado, y eso ocurre porque cada vez con el paso de los años, cada vez juego menos a videojuegos y le dedico menos tiempo. Y no es porque me gusten menos, me siguen gustando igual y creo que me gustarán siempre igual. Pero hay demasiados productos y cada vez me cuesta más dedicarle una gran cantidad de horas a uno de ellos. Hoy en día para jugar a un videojuego me tiene que gustar mucho. Y para completarlo, acabarlo al 100%, me tiene que gustar mucho. Y para jugar un juego ya de estas características como este Witcher 3, que es un juego de rol enorme, con un mundo enorme, con muchísimos personajes, misiones, objetos y de todo, me tendría que apasionar realmente. Así que es esa la razón por la que hoy en día no le di una oportunidad, y sí creo que está muy bien, seguramente muchos lo habréis jugado y os habrá gustado, pero digamos que este tipo de juegos hoy en día cada vez se alejan más de mis preferencias. Y bueno, simplemente quería hacer ese off topic para que no todo sea dibujo, pero bueno, estamos aquí para hablar de dibujo, así que vamos a ello. El dibujo a nivel general está bastante bien conseguido. Como os dije, es un dibujo hecho a lápiz y lo que más me gusta es posiblemente los detalles que tiene. Yo, como dibujante generalmente digital, me cuesta mucho dibujar a lápiz y hacer detalles tan minuciosos. Realmente envidio a la gente que es capaz de hacer detalles muy buenos con el lápiz. Tú has conseguido un dibujo muy detallado, pero creo que hay algunos problemas y son a nivel de proporción. Las proporciones básicas están haciendo que el dibujo se vea de una manera un poco extraña. Por ejemplo, la cabeza es demasiado grande en comparación con el cuerpo y la cara es demasiado pequeña en comparación con la cabeza, lo que crea un aspecto un poco como de dibujos animados o algo extraño, algo que no es natural. Así que lo primero que voy a hacer es seleccionar toda la parte de la cabeza y hacerla un poco más pequeña para que encaje de una manera más natural con el resto del cuerpo. Creo que así está bastante mejor que antes. Y la cara también voy a intentar amoldarla un poco más a la forma de la cabeza, porque antes estaba demasiado desviada hacia la derecha y también daba un aspecto un poco extraño. También veo algunos problemas de proporción a nivel de los ojos. El ojo, que teóricamente está más cerca, debería verse más grande o en todo caso el mismo tamaño que el otro. Aquí ocurre al contrario, el ojo que está más cerca se ve más pequeño y el que está más alejado se ve más grande, y eso crea un aspecto muy antinatural, así que voy a arreglar eso también. Aquí estoy usando la famosa herramienta de licuar, que es un aliado indispensable de todos los que usamos Photoshop, pero que claro, entiendo que esto es algo que no tienes a la hora de dibujar a lápiz y que es una ventaja con la que yo cuento, pero bueno, simplemente quería arreglar algunas pequeñas formas con esta herramienta. Antes de continuar con el dibujo, quería explicar por qué creo que te ha pasado esto. Seguramente lo que has hecho es empezar por alguna parte concreta, detallando completamente esa parte antes de hacer un esbozo general de toda la figura. Muy posiblemente has empezado con este ojo y luego te has ido al otro ojo. Y si vemos en este punto del dibujo, todo está correcto, las proporciones son buenas y todo está bien. Si seguimos bajando y creamos la nariz, podemos ver que también todo está correcto, y si creamos la boca, también todo continúa en su lugar, las proporciones están bien y parece que hasta este punto el dibujo va perfectamente. Si seguimos subiendo, bueno, parece que ya la frente está un poco grande, pero bueno, podría colar. Y si seguimos hasta la oreja, a la hora de unir la oreja con la cara, vemos que nos ha quedado aquí un espacio demasiado grande que no se corresponde con una cabeza humana.
lo cual ya nos ha roto todas las proporciones y luego a la hora de seguir creando el cuerpo simplemente vamos acumulando errores y nos queda un dibujo desproporcionado. Es muy importante para que no nos ocurra esto, en vez de ir dibujando parte por parte, sector a sector, hacer un esbozo general de toda la figura para tener referencias claras de dónde colocar cada elemento. Porque si vamos dibujando parte por parte, no tenemos referencias por las que guiarnos. Por ejemplo, respecto a la oreja, al ojo hay esta distancia, del ojo a la frente hay esta otra distancia, del hombro a la cabeza hay esta. Simplemente tenemos que tener un esbozo general que ya nos indique todas esas distancias, que ya nos deje bien claro para trabajar con confianza después a la hora de hacer detalles. El pelo es un poco pelo espagueti, no demasiado, pero es un poco. Así que lo voy a aclarar, lo voy a lavar simplemente para que no tenga líneas tan duras y luego más adelante en el proceso de dibujo ya iré arreglándolo un poco. A nivel de proporciones eso era lo que quería comentar. Lo siguiente que quiero comentar es a nivel de iluminación. Parece haber una luz muy clara que viene desde arriba hacia abajo y que crea sombras en los ojos, en el pómulo, en la nariz, en la boca y debajo de la cabeza. Así que queda muy claro que hay una luz principal que enfoca desde arriba hacia abajo. El problema viene que si nos fijamos también parece haber una luz que viene desde la derecha porque ese lado de la cara está iluminado, también un poco la cinta que cruza la armadura, así que parece que también hay una luz desde la derecha. Y si nos fijamos más, también parece haber otra luz que viene desde la izquierda, porque ese área de la cara también parece estar iluminada y la zona del cuello de la armadura también. Así que parece que tenemos 3 luces o algo así. No sé si es algo casual, simplemente este esquema de luces me parecía un poco complicado para trabajar con él y tampoco sabía si realmente era lo que querías hacer, así que voy a proponer algo distinto. Voy a dejarlo en simplemente 2 luces, una principal que viene desde la izquierda y que ilumina pues todo ese lado, que sería la luz principal, y luego una luz secundaria que viene desde la derecha para crear algunos matices en ese lado. Toda la zona central quedará más oscurecida. Bien, esta es simplemente mi propuesta, no digo que esto tenga que ser así por narices, simplemente es la propuesta sobre la que voy a trabajar a la hora de modificar un poco la iluminación del dibujo. Aquí, y por segunda vez, estoy reduciendo un poco el tamaño de la cabeza porque aún me parecía demasiado grande. Voy a ajustar un poco los niveles para devolver un poco los negros más puros y los blancos más puros, solo un toque de negro y un toque de blanco, tampoco nada excesivo, para crear un poco de mayor contraste. Supongo que visto en papel el dibujo se ve con mayor contraste, pero una vez escaneado como que ha perdido un poco y se mantenían todos los tonos en grises bastante neutros. Así que he querido devolver un poco de esa luz y oscuridad que crea un contraste que siempre está interesante. Y bueno, ya toda esta parte del proceso es un repintado general del dibujo con estos cambios de iluminación que os he comentado, así que he tenido que hacer bastantes cambios porque toda la escena lumínica que había antes se contradecía con la nueva escena que voy a crear, así que he tenido que modificar bastante el dibujo. Estoy haciendo cambios aquí y allá en la zona de la mirada porque me parecía como que tenía la mirada un poco perdida, así que he querido enfocarla y hacerla un poco más amenazante quizás. También, como veis, he enfatizado el relieve que crea la cicatriz con esta luz que viene desde la derecha. He querido resaltar un poco el medallón de la cabeza de lobo que lleva el personaje, porque bueno, me parece que el punto focal principal sin duda es la cara, evidentemente, pero quería que después de la cara la mirada se dirigiese al medallón, que destacase un poco sobre el fondo porque quedaba un poco plano y no destacaba demasiado. Y es un elemento chulo que bueno, simplemente quería que destacase un poco más. Una de las últimas cosas que voy a hacer es hacer una selección en pequeñas zonas de la armadura, como la zona de la cota de malla o alguna de las partes de la vestimenta que se ve por debajo, y oscurecerlas un poco para crear mayores contrastes y mayor variedad de tonos, de valores. También quiero añadir pequeños reflejos en la zona de la cota de malla donde la luz incide sobre ella para dar mayor sensación de que es una cota de malla y que es un objeto, de que son anillas metálicas. El metal es un material muy reflectante, entonces refleja la luz de una manera muy intensa, así que quería crear estos pequeños brillos con un blanco más intenso para dar una sensación más clara de que es una cota de malla. No es que no se entienda, se entiende que lo es, pero está todo como demasiado lavado, demasiado grisáceo, así que simplemente quería crear también ahí ese contraste para sugerir de una manera más clara que lo que tiene ahí es una cota de malla. Aquí estoy una vez más haciendo que destaque más la cabeza del lobo,
Y por tercera y última vez estoy haciendo la cabeza más pequeña. En este caso prefiero pasarme haciendo la cabeza más pequeña que haciéndola más grande, porque si la hago más pequeña lo peor que puede pasar es que el personaje parezca demasiado musculado, demasiado fuerte. Y en este caso no sería un drama, no sería nada malo porque bueno, es Geralt, es un tío fuerte, es un guerrero, ¿no? Así que no pasa nada malo porque parezca que tenga un poco la cabeza un poco más pequeña, que lo que parecería realmente es que tiene el cuerpo muy grande, muy masivo. Así que prefiero pasarme por debajo que por encima, porque si me paso por encima, si hago la cabeza demasiado grande, tiende a parecer un chupa chups, básicamente, tiende a parecer ridículo y tiende a parecer un aspecto más de dibujo animado, que no es lo que queremos para nada. Así que en este caso prefiero quedarme corto que quedarme largo. Y bueno, aquí tenéis el antes y el después, creo que se ve bastante diferencia y me gusta bastante cómo ha quedado. Sobre todo el tema de las proporciones creo que ha mejorado mucho y que es bastante evidente. Luego el tema de la iluminación y demás ya son pequeños detalles a nivel más subjetivo que os pueden gustar más o menos, pero creo que el tema de las proporciones era el tema general que quería tratar en este vídeo y se ve claramente la diferencia. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.